Daniela lo notaba. Siempre lo notaba todo. Era su don y también su condena. Desde la sombra de su pareo, lo observaba a él, Emiliano, el esposo de su mejor amiga, Julia. No era la primera vez que Daniela sentía ese vértigo al verlo. Había aprendido a ignorarlo, a reprimirlo, a disfrazarlo de simpatía inocente. Había sido fácil cuando se veían poco, cuando las conversaciones eran superficiales, cuando Julia lo llenaba todo con su presencia y su risa brillante. Pero ahora, con el calor húmedo del mar, con las ropas ligeras y los cuerpos demasiado cerca, ese límite comenzó a desdibujarse. Daniela estaba recién divorciada. Llevaba meses aprendiendo a lidiar con la soledad, a no temerle a la cama vacía, ni al silencio del refrigerador por las noches. Julia, con la mejor de las intenciones, la había traído a este viaje para animarla, para que respirara un poco, para que se reconectara. Pero Daniela no podía evitar notar lo que nadie más parecía querer ver: que Julia y Emiliano ya no se tocaban, que sus miradas eran vacías, que él dormía con los audífonos puestos. Y sin embargo, Emiliano tenía esa forma de mirar a los demás que hacía temblar el aire. Como si realmente escuchara, como si notara lo que pasaba bajo la superficie. Esa tarde, mientras Julia caminaba con otra de las chicas por la orilla, Daniela decidió ir por más leña para la fogata. Emiliano se ofreció a acompañarla. Lo dijo sin doble intención, con ese tono pausado y gentil que usaba con todos. Pero algo en la forma en que se rozaron sus dedos, cuando él le pasó la linterna, encendió una alarma sorda dentro de ella. Caminaban por la orilla, lejos del campamento, recogiendo ramas secas que el mar arrastraba. La tienda de campaña más cercana era la suya, instalada un poco aparte, como si ambos hubieran sabido, sin saber, que ese rincón solitario iba a importar. «¿Estás bien?», preguntó él con esa voz baja que parecía acariciar más que hablar. Daniela no respondió enseguida. Sentía la brisa en los muslos descubiertos, el salitre pegado al cuello, el corazón pulsando más fuerte de lo normal. «No siempre sé cómo contestar esa pregunta», dijo finalmente, sin mirarlo. Él asintió, sin presión. Sus pasos siguieron en paralelo, pero ahora más cerca. Los codos casi se tocaban. Cada vez que se movía, ella notaba el calor de su cuerpo, esa calidez varonil y serena que se le metía por los poros, como una provocación involuntaria. «A veces uno no tiene que hablar», dijo él. «A veces solo basta con estar». Daniela tragó saliva. Esa frase tan simple le caló profundo. Se detuvieron frente a una pila de ramas medio besúmedas. Mientras ella se agachaba para recoger una, sintió su presencia detrás. No era invasiva, pero era física. Pesaba en la espalda, en los muslos, en la nuca. Un escalofrío la recorrió cuando él le pasó una rama por encima del hombro sin tocarla, pero tan cerca que pudo sentir la vibración de su mano en el aire. «¿Tu tienda? ¿Es la azul?», preguntó ella con la voz más aguda de lo que pretendía. «No, la de ustedes. Julia me pidió que la armara antes de que llegaran. Yo me quedé en una hamaca afuera». Sonrió con suavidad. «Parece que ya no tengo espacio propio». La mirada de Daniela se posó en la tela azul, ondeando con el viento, las cremalleras cerradas, la promesa de un refugio íntimo que nadie más ocupaba en ese momento. Volvió a mirar a Emiliano. Él sostenía el haz de ramas con los antebrazos marcados, el cuello bronceado, la camisa blanca entreabierta. Había una pausa entre los dos, de esas que no se llenan con palabras, una corriente que venía de sus cuerpos y que ninguno intentaba apagar. Daniela sintió cómo se le endurecían los pezones bajo el top, sin explicación aparente, solo por estar allí, tan cerca de él. Bajó la mirada, buscando contener el torbellino. Pero era tarde.
¿Vamos a dejar esto en la tienda?, sugirió ella sin pensar. La frase salió casual, pero su voz tembló apenas. Lo suficiente para que él la notara. Caminaron de regreso sin hablar. El mar era un murmullo. Las estrellas comenzaban a manchar el cielo. Cuando llegaron, Julia aún no había regresado. Daniela entró primero, empujando la cremallera. La tienda olía a tela calentada por el sol, a protector solar y ropa húmeda. Emiliano dejó las ramas afuera y entró solo hasta la entrada, asomado, con el cuerpo imponente enmarcado por el rectángulo de tela. Ella se sentó sobre la colchoneta inflable, cruzando las piernas. Su falda corta subió más de lo que pensaba, y cuando alzó la vista, los ojos de él ya estaban allí, fijos, oscuros, clavados en la piel expuesta de su muslo. No se movió. No dijo nada. Daniela sintió cómo se le aceleraba la respiración, cómo sus mejillas ardían. Y aún así, no cubrió sus piernas. No bajó la falda. ¿Te vas a quedar afuera?, preguntó, con una sonrisa que intentó ser ligera, pero tenía un filo afilado. Emiliano se agachó y entró. La tienda se cerró a sus espaldas. El silencio era tan denso que se podía cortar. Los cuerpos a menos de 1 metro. El aire caliente. El olor a mar mezclado con el de él. Un aroma a madera y piel salada que le llenó los pulmones. Él se sentó frente a ella, sin tocarla. Pero cada movimiento, cada cruce de mirada, era una promesa no pronunciada. Daniela sentía la vibración en su pecho, un latido que no le pertenecía solo a su cuerpo. Era el eco de algo que se estaba gestando ahí, entre la tela tensada y los suspiros contenidos. Emiliano alzó la mano, como si fuera que apartar un mechón de su cara, pero se detuvo a medio camino. Daniela inclinó apenas el rostro, su mejilla rozando los dedos suspendidos en el aire. Fue un roce mínimo, casi accidental, pero su piel se erizó como si le hubieran pasado fuego lento. Y en ese instante lo supo. Estaban cruzando un límite del que ya no había vuelta atrás. No lo besó. No lo tocó. No aún. Pero cuando él le dijo, apenas en un murmullo, «Hace mucho que quería mirarte así», Daniela sintió que el mundo se inclinaba un poco, que el piso bajo sus piernas ya no era firme, y que lo que venía después no dependía de la lógica, ni del deber, ni de los años de amistad. Solo de lo que sus cuerpos estaban dispuestos a confesar. El silencio dentro de la tienda era casi un susurro en sí mismo. Afuera, las olas seguían rompiendo en la orilla con su ritmo inalterable, indiferentes al calor que comenzaba a condensarse en ese pequeño espacio de tela. Daniela lo miró, aún sin moverse. Podía oír su propia respiración, ligera pero agitada, como si cada inhalación fuera un secreto revelado. Emiliano mantenía los ojos en los de ella, sin bajar la mirada, sin romper la tensión. No había arrogancia en su expresión, tampoco urgencia, solo un deseo contenido, limpio, como si llevara demasiado tiempo encerrado y ahora buscara grietas por donde escapar. Daniela sintió el calor subir por su pecho, estrellarse en sus mejillas, desbordarse en la piel de sus brazos. El silencio de él no era cómodo, era intenso. Un espacio suspendido que la obligaba a enfrentarse a todo lo que había negado. Todo lo que había querido enterrar por respeto, por lealtad, por miedo. «No deberías decir esas cosas», susurró ella con un temblor en la voz que no supo disimular. «Lo sé». La respuesta de él fue suave, sin defensas, como si decirlo fuera más importante que arrepentirse. No se acercó, solo extendió la mano, despacio, y la apoyó sobre la lona junto a la pierna de ella. No la tocó, pero la proximidad le encendió la piel como si sí lo hubiera hecho. Daniela bajó los ojos hacia esa mano, grande, firme, masculina, y sintió una punzada en la boca del estómago. Un tirón sutil que no era dolor, pero se le parecía.
Cuando lo miró de nuevo, Emiliano seguía allí, esperándola. No con ansiedad, sino con algo mucho más peligroso. Certeza. Y esa certeza se le metía bajo la piel como una caricia sin permiso. ¿Por qué ahora?, preguntó, apenas audible. Él no dudó. Porque no puedo seguir haciendo como que no lo siento. Porque hoy, cuando te reías en la orilla con los pies en el agua, pensé que no había visto nada más hermoso en semanas. Y porque me miraste como si también te pasara algo. ¿Me equivoqué? Daniela cerró los ojos un segundo. Era demasiado. El calor, la cercanía, la voz de él envolviéndola por dentro. No se equivocaba. Pero admitirlo en voz alta era abrir una puerta que no se cerraría sola después. Ella movió la mano, apenas unos centímetros, y dejó que sus dedos rozaran los de él. Fue un toque leve, pero suficiente para que el aire se electrificara. Emiliano tragó saliva, despacio, y su pulgar respondió con un roce suave, casi imperceptible, sobre la piel de ella. Ese contacto desató algo, como una tensión que llevaba horas, quizá días, acumulándose bajo la superficie. Daniela lo miró sin pestañear, y entonces ocurrió. No un beso, no un arrebato. Él se inclinó hacia adelante, tan despacio que ella pudo sentir el aire caliente de su aliento rozarle la clavícula. Sus labios no tocaron su piel, solo quedaron suspendidos, apenas milímetros sobre ella. Y ese casi contacto fue más poderoso que cualquier caricia. Daniela no podía moverse. Sentía su pecho subir y bajar, su corazón rebotando contra las costillas. Una humedad tibia empezar a instalarse entre sus muslos sin que nadie la tocara. Su cuerpo hablaba sin permiso. Emiliano bajó la vista a sus labios, luego al cuello, luego volvió a sus ojos. «Dime que me detenga», murmuró con la voz ronca. Daniela no dijo nada, solo acercó su rostro al de él, con una lentitud estudiada, y apoyó su frente contra la suya. El contacto fue suave, íntimo, como un suspiro compartido. Ambos cerraron los ojos y se quedaron así, respirando juntos. Cuando Daniela se alejó apenas, sus labios quedaron rozando los de él. No era un beso, era una promesa suspendida, un límite cruzado sin pronunciar una sola palabra. Pero antes de que ocurriera algo más, se oyó una risa lejana. Julia. Volvía del paseo con sus amigas. Ambos se congelaron. Daniela retrocedió con cuidado. Emiliano bajó la mirada, apretando los labios. Ella se levantó, alisó su falda, respiró hondo. Abrió la tienda con un movimiento lento y salió sin mirar atrás. Esa noche, la cena fue una coreografía forzada. Julia hablaba de cualquier cosa, como si nada pudiera romper su burbuja. Daniela asentía, respondía, fingía. Emiliano apenas hablaba. Comía poco. Pero cada vez que ella lo sentía cerca, cada vez que sus miradas se cruzaban por accidente, o no tan por accidente, Daniela sentía que algo dentro de ella comenzaba a arder otra vez. Como una llama lenta. Como un fuego que, aunque cubierto, no se apaga. Solo espera el momento de expandirse. El cielo amaneció cubierto de nubes bajas y densas, como si el mar hubiera exhalado su propio aliento y lo hubiese dejado flotar sobre la playa. El aire estaba espeso, cargado de humedad, y todo parecía más callado de lo habitual. Incluso el murmullo de las olas tenía un tono más grave, más íntimo. Daniela despertó con los ojos aún cerrados, consciente de que algo en su interior se había movido de lugar. No era exactamente culpa, era deseo contenido. Un anhelo que se le había instalado en el pecho como una espina que no dolía, pero que no la dejaba olvidar. Recordaba el aliento de Emiliano, su cercanía, el murmullo ronco de su voz pidiéndole que lo detuviera. Y cómo ella no lo había hecho. Aferrada a esa sensación,
Permaneció unos minutos dentro del saco de dormir, escuchando el leve sonido de los pasos y voces fuera de la tienda. Luego se obligó a levantarse, se puso una camiseta suelta y salió, fingiendo normalidad. Julia estaba en la mesa plegable, preparando café instantáneo. Le sonrió con esa energía matutina que tanto la caracterizaba. «Dormiste como piedra», dijo alegremente. «No te escuchamos moverte en toda la noche». Daniela forzó una sonrisa, como si el comentario no le doliera, como si no supiera que apenas había dormido, que se había pasado horas sintiendo el cuerpo arder con cada recuerdo, como si no supiera que justo del otro lado del campamento, Emiliano también estaba despierto, que no se habían tocado, pero sí se habían dicho demasiado. Y allí estaba él, caminando con una toalla al hombro, la barba sin afeitar, los pies descalzos y la camiseta pegada al cuerpo por el sudor del amanecer. Cuando la vio, su mirada se sostuvo un segundo más de lo necesario, apenas un pestañeo. Pero fue suficiente. Daniela sintió cómo se le erizaba la piel, cómo su pecho respondía, ajeno a su voluntad. El día transcurrió lento, entre caminatas por la playa, juegos en la arena, bebidas frías y conversaciones superficiales. Daniela hizo todo lo posible por mantener la distancia, pero cada vez que pasaba junto a Emiliano, cada vez que sus brazos se rozaban sin querer, cada vez que sus rodillas se tocaban bajo la mesa, esa electricidad volvía. Una corriente muda, inevitable, que le recorría la columna y le desarmaba los pensamientos. Por la tarde, una tormenta ligera obligó al grupo a refugiarse. Julia se ofreció a ir con las demás chicas a comprar algunas cosas al pueblo más cercano, dejando a los hombres encargados de proteger el campamento. Daniela iba a Tietz a acompañarlas, pero una falsa excusa, el dolor de cabeza, la humedad, cualquier cosa, la dejó atrás. Cuando Julia se fue, Emiliano y los otros 2 hombres comenzaron a asegurar las lonas. Daniela se encerró en su tienda, fingiendo descansar. Y no pasaron ni 5 minutos antes de oír la cremallera. Él no preguntó si podía entrar. Simplemente lo hizo. La miró. Ella estaba sentada en el borde del colchón inflable, descalza, las piernas cruzadas, los brazos rodeando sus rodillas. «¿Estás bien?», preguntó. Daniela no contestó. Solo lo miró. Y lo supo. Había dejado de luchar. «Ya no quiero pensar», dijo en voz baja. Emiliano cerró la tienda tras de sí y se sentó frente a ella. La lluvia tamborileaba suavemente sobre la lona, creando un fondo musical íntimo, privado, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio. Se miraron. Largo, sin moverse. Daniela se inclinó hacia él, apenas un poco, y sus rodillas se tocaron. Emiliano extendió la mano, despacio, como si temiera romper algo sagrado. Sus dedos encontraron los de ella. No los apretó, solo los sostuvo. «No me pidas que me aleje», murmuró. «No lo haré», respondió ella, sintiendo que las palabras le ardían en la garganta. Él acercó su rostro al de ella, más cerca de lo que lo había hecho la noche anterior. Esta vez no hubo titubeo. Sus labios se rozaron, y Daniela sintió cómo su cuerpo reaccionaba de inmediato. No fue un beso profundo ni urgente. Fue lento, cálido, como un secreto compartido. El tipo de beso que no se da por impulso, sino por necesidad. Cuando se separaron, apenas unos milímetros, Daniela notó que su respiración se había vuelto errática. Su pecho subía y bajaba como si acabara de correr. Sentía los pezones duros bajo la tela fina de su camiseta, el calor en la entrepierna intensificarse con cada segundo de cercanía. Emiliano pasó la mano por su mejilla, la sostuvo y la besó otra vez. Esta vez, más firme, más consciente. Daniela se aferró a sus brazos, sintiendo los músculos tensos bajo sus dedos.
El beso se hizo más profundo, húmedo, con una urgencia contenida. No era solo deseo, era hambre emocional. Era la necesidad de ser vista, de ser tocada, de ser deseada. Sus cuerpos comenzaron a inclinarse uno hacia el otro. Daniela terminó de arrodillarse sobre el colchón, enfrentándolo. Él deslizó las manos por su cintura, por su espalda baja, y la acercó con una lentitud deliciosa. La tela entre ellos era apenas una barrera. Cada roce encendía más. Cada gemido contenido los acercaba al borde. La lluvia seguía cayendo. Afuera el mundo seguía girando. Pero adentro solo existían ellos. Los labios de Emiliano bajaron por su mandíbula, buscando el hueco de su cuello. Cuando la besó allí, Daniela dejó escapar un suspiro contenido. El sonido lo hizo apretarla más. Cada beso era una confesión. Cada caricia, una traición al pasado que compartían. Y sin embargo, nada en ese momento se sentía equivocado. Nada, solo real, vivo y peligroso, como todo lo que vale la pena. La tienda de campaña respiraba con ellos, se expandía y contraía con cada movimiento, con cada roce contenido, con cada suspiro que no encontraba salida. Afuera, la lluvia caía sobre la lona como una cortina de vapor que los aislaba del resto del mundo. Y dentro, los cuerpos hablaban con una claridad que las palabras no podían igualar. Daniela sintió las manos de Emiliano acariciarle la espalda, lentas, firmes, como si memorizara cada curva. Él no tenía prisa. Su forma de tocarla era una mezcla de delicadeza y deseo contenido, una contradicción que la encendía. Cada roce despertaba algo dormido en ella, algo que había estado ahí, agazapado durante meses, esperando una señal para volver a la vida. Sus labios se encontraron otra vez, esta vez más profundo, más urgente. El beso tenía sabor a riesgo, a confesión, a todo lo que no se atrevieron a decir en voz alta. Y Daniela lo sintió con todo el cuerpo. Sentía la piel vibrar donde él la tocaba, pero también donde no. Sentía el temblor sutil en su abdomen, la punzada cálida entre las piernas, ese hormigueo agudo que se extendía como lava tranquila. Emiliano deslizó la mano por su cadera y la sostuvo con fuerza, haciendo que sus cuerpos se alinearan con precisión. Daniela sentía el calor de él traspasar la tela, presionando contra su vientre. Cerró los ojos y apoyó la frente en su hombro, respirando hondo, como si esa cercanía le robara el oxígeno, y al mismo tiempo la hiciera necesitarlo más. «No deberíamos estar haciendo esto», murmuró ella, aunque su voz sonaba rota, sin convicción. «Entonces dime que pare», respondió él, sus labios rozándole la oreja. Daniela no respondió, porque no quería que parara, porque ya era demasiado tarde, porque el deseo había cruzado todas las barreras, y su cuerpo no mentía. Lo besó con una intensidad nueva, con hambre. Emiliano la recibió con un gemido apenas audible, una vibración que le recorrió el pecho y se alojó en el centro del deseo. Se aferraron el uno al otro como si lo hubieran estado esperando durante años, como si hubieran vivido vidas enteras en pausa. La camiseta de ella se deslizó por sus brazos sin resistencia, dejando la piel desnuda al aire húmedo. Emiliano la miró como si viera algo sagrado. No tocó enseguida, solo la miró. Sus ojos recorrieron su pecho, la curva suave de su cintura, la piel con gotas de sudor apenas visibles. Daniela sintió la mirada de él como una caricia más íntima que cualquier mano. Y entonces sí, la tocó. La palma abierta sobre su espalda desnuda, el calor de su contacto expandiéndose por toda ella como una oleada. Ella lo desabotonó despacio, uno por uno, como si cada botón fuera una rendición. Cuando la camisa cayó, su pecho quedó expuesto, y Daniela se inclinó para besarlo justo donde latía su corazón.
Emiliano soltó el aire con fuerza, como si ese gesto lo hubiera desarmado más que cualquier caricia. Se tumbaron juntos sobre el colchón inflable, sin separarse. Sus piernas se entrelazaron. Sus bocas seguían buscando, explorando, descubriendo. Sus manos parecían tener memoria. Sabían dónde tocar sin dudar, cómo provocar temblores, cómo hacer que la respiración se acelerara sin necesidad de hablar. Cada roce de labios, cada roce de piel, era un pacto silencioso. Una promesa que ambos sabían que no podrían cumplir, pero que necesitaban hacer de todos modos. Y sin embargo, todavía no se habían desnudado del todo. Todavía quedaba una capa, una última frontera. Daniela lo miró, con los ojos entrecerrados, el cabello enredado sobre el hombro, los labios hinchados por los besos. Su cuerpo vibraba bajo él, como si estuviera hecho de cuerda tensa, a punto de romperse. Emiliano acarició su mejilla, su cuello, su clavícula. Besó cada centímetro con devoción. ¿Estás segura?, preguntó, la voz grave, casi reverente. Daniela asintió, con una sonrisa rota por el deseo. No quiero que esto quede en un casi. Él la besó otra vez, más lento, más profundo. Y entonces, sin apuro, comenzaron a deshacerse de la última ropa. No como quien se quita algo, sino como quien descubre lo que siempre había querido tocar. La intimidad no fue abrupta. Fue un ascenso, una espiral lenta y envolvente. Cada caricia era un paso más hacia un centro invisible. Cada movimiento tenía el peso de lo inevitable. Daniela sentía que cada célula de su cuerpo respondía a él, a su ritmo, a su boca, a sus manos firmes que sabían exactamente cómo sostenerla sin poseerla. No hablaban, no hacía falta. Sus cuerpos se decían todo. Y cuando finalmente se unieron, fue como encajar en un lugar donde siempre debieron estar. Un cruce de respiraciones, de piel contra piel, de emociones que sobrepasaban el lenguaje. Daniela cerró los ojos y dejó que el calor la envolviera. Sintió que todo se detenía. El tiempo, la lluvia, la historia que los unía a través de Julia. Solo quedaban ellos, en esa tienda que ya no era de campaña, sino de confesión, de redención, de algo que ya no podía detenerse. Y cuando la tormenta finalmente cesó, solo se escuchaban los suspiros entrecortados, las manos entrelazadas, y el silencio tibio de lo irreversible. Cuando despertó, la luz que se filtraba por la cremallera, apenas entreabierta de la tienda, tenía un tono ámbar, cálido, como si el sol de la tarde se hubiera puesto de acuerdo con el viento para pintar el momento con sutileza. Daniela abrió los ojos despacio, con la respiración aún entrecortada, su cuerpo cubierto apenas por una manta ligera que no recordaba haber colocado. Emiliano dormía a su lado. Su torso desnudo subía y bajaba lentamente. Tenía un brazo extendido sobre su cabeza, el otro descansando sobre su abdomen. Su expresión era serena, profundamente serena, como si el caos del mundo exterior no tuviera permiso para cruzar el límite de la tienda. Daniela lo observó unos segundos, en silencio. La paz de ese momento le oprimía el pecho más que cualquier remordimiento, porque era hermosa, porque era real, porque, por más que quisiera ignorarlo, ya nada volvería a ser igual. El recuerdo de sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía aún vibraba dentro de ella. Los besos lentos, el calor entre sus caderas, las respiraciones que se sincronizaban hasta desbordarse. Todo había sido inevitable. Pero lo que más la desarmaba no era el deseo, sino la forma en que Emiliano la había mirado después, como si, por fin, la viera. No como la mejor amiga de Julia, no como la recién divorciada, sino como mujer. Una mujer completa, deseada, viva. Se sentó despacio, abrazando sus rodillas. Afuera se escuchaban voces. Julia ya había vuelto. El resto del grupo también.
El mundo había reanudado su marcha sin ellos. Sintió el vértigo del regreso a la realidad. «No te vayas aún», susurró una voz detrás de ella. Emiliano. Daniela no se giró de inmediato. Sus dedos acariciaban la tela de la manta, como si eso pudiera protegerla de lo que estaba por venir. «Ya es tarde», respondió. Él se incorporó lentamente, sin tocarla, pero quedando a su altura. Su voz, grave y suave, se deslizó por su oído con esa misma calidez que la había envuelto la noche anterior. «¿Tarde para qué?» «Para fingir que no pasó», susurró ella cerrando los ojos. Hubo un silencio espeso. Emiliano lo dejó madurar, como hacía con todo. «¿Y si no quiero fingir?», preguntó al fin. Daniela lo miró por primera vez desde que se despertaron. Él estaba a unos centímetros de distancia, la barba un poco más crecida, el cabello despeinado, pero con la misma mirada intensa que la había llevado hasta ese lugar, hasta esa decisión. «¿Y Julia?», dijo sin rodeos. Él suspiró. Bajó la mirada. «Julia dejó de estar conmigo hace mucho, solo que ninguno lo decía en voz alta. La afirmación no trajo consuelo, solo más peso». Daniela estiró la mano, tomó la suya, entrelazó sus dedos. Lo hizo sin pensarlo, sin buscar consuelo ni romanticismo. Era un gesto de ancla, de sostener algo que flotaba en medio del caos. «Esto no puede seguir así», dijo ella. «Lo sé». Fue real, pero fue solo un momento. Uno hermoso, pero solo eso. Emiliano no respondió. Solo apretó su mano. Cuando la soltó, lo hizo con una suavidad que la desgarró más que cualquier ruptura. Esa noche, en la cena, todo fue distinto. Julia hablaba como siempre, pero algo en el aire había cambiado. Daniela la observaba con una mezcla de culpa y nostalgia. No por lo que había hecho, sino por lo que había desaparecido entre ellas sin que nadie lo notara. Emiliano apenas habló. Se reía cuando correspondía, pero no miraba a Daniela. No porque la evitara, sino porque sabía que no podía hacerlo sin delatarse. Al terminar, cuando cada uno se fue retirando a su tienda o hamaca, Daniela se quedó un momento sola en la playa. El mar estaba en calma, reflejando las estrellas. La arena fría entre los dedos le devolvía una serenidad que no había sentido en años. Escuchó pasos detrás. Supo que era él antes de verlo. No se giró. «¿Estás bien?», preguntó Emiliano en voz baja. «Sí», respondió con una verdad que no esperaba. «¿Puedo preguntarte algo?», asintió. «¿Te arrepientes?». Daniela lo pensó, no una, sino 1000 veces, y aún así, solo le tomó un segundo responder. «No, me duele, pero no me arrepiento». Él se acercó sin tocarla. Miraron juntos el horizonte, en silencio. «Entonces prométeme una cosa», dijo él. «¿Cuál?». «No lo borres, no lo niegues, no digas que fue un error. Guárdalo como lo que fue. Algo real, aunque no se repita». Daniela tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. «Lo prometo». Él se fue sin besarla, sin caricias finales, solo con una última mirada, intensa, definitiva. Días después, cuando regresaron a la ciudad, cada uno volvió a su vida. Julia nunca supo lo que ocurrió. Tal vez lo sospechó, tal vez no. Pero algo entre ella y Daniela cambió sutilmente, como si una grieta invisible se hubiera formado entre las palabras de siempre. Emiliano y Daniela no volvieron a verse, no como antes. Pero a veces, en las tardes en que el viento huele a mar y el sol se filtra dorado por las cortinas, Daniela recuerda aquella tienda de campaña. El calor de 2 cuerpos buscándose sin culpa. La electricidad de un beso que lo cambió todo. La promesa de no olvidar. Y no lo hace, porque hay momentos que no están hechos para durar. Están hechos para marcarte, para devolverte a ti misma, para recordarte que estás viva. Aunque después,
tengas que aprender a soltar.